Buenas a todos, les estaré hablando sobre cálculo proposicional y sus conceptos más básicos, como la tabla de veracidad. Esta contiene una fórmula la cual es 2 a la n, donde n son las combinaciones que se pueden realizar con las proposiciones. Por ejemplo, 2 a la 4 es igual a 16. 16 es el número total de proposiciones. Este número se divide entre 2 para que dé este resultado que podemos ver aquí. P es igual a 16 entre 2 es igual a 8. Q es igual a 8 dividido entre 2, que es igual a 4. R es igual a 4 dividido entre 2, que es igual a 2. S es igual a 2 dividido entre 2, que es igual a 1. Aquí podemos ver en la tabla de veracidad, donde 8 es la cantidad de cierto que vamos a poner y 8 también es la cantidad de falsos que obtendremos, todos completando la misma cantidad de proposiciones, sean ciertas o falsas. Quiere decir que aquí habrán 16 proposiciones. En la P habrán 8 proposiciones ciertas y 8 proposiciones falsas. Aquí podremos ver que Q es igual a 8 entre 2, que es igual a 4. Significa que tendrá 4 proposiciones ciertas, luego 4 proposiciones falsas, luego nuevamente 4 proposiciones ciertas y nuevamente 4 proposiciones falsas. Así consecutivamente con los otros caracteres, tales como la R y la S. En este caso serían en la R 2 proposiciones ciertas, 2 proposiciones falsas, hasta completar las 16 proposiciones. Otro concepto sería la conjunción, que es asignado o se presenta con AND, y o I. Aquí podemos ver que P es igual a cierto, cierto, falso, falso. Y Q es cierto, falso, cierto, falso. El punto sería, para que una conjunción llegue a ser cierta, tendrían que ambos conceptos ser ciertos. En este caso, P y Q en el primer encasillado es cierto, cierto, entonces serían ciertos. Como podemos ver, en los próximos serían cierto, falso, serían igual a falso, falso, cierto es igual a falso, y falso, falso es igual a falso, ya que tiene que haber dos ciertos para que pueda ser cierto. Otro concepto sería la disyunción, que en este caso es puesta por now o or. Podemos ver nuevamente los conceptos P, Q o variables, como quieran interpretarlos. P, disyunción de Q. Para que la proposición sea cierta, con tan solo un cierto, la proposición será cierta. Me doy a entender. Para que sea cierta la proposición, en este caso P, disyunción de Q, simplemente tiene que haber un cierto en los encasillados. Por ejemplo, cierto, cierto es cierto. Cierto, falso es cierto, porque podemos ver que hay un solo cierto. Aquí podemos ver falso, cierto. Tenemos un cierto, la cual indica que es cierta la proposición. Entonces, falso, falso, podemos ver que es falso. Otro concepto básico es la negación. Esta es representada por estos dos signos, donde el símbolo P y Q, o variables P y Q, serían cierto, cierto, falso, falso, cierto, falso, cierto, falso. Y esto implica que esto será lo opuesto de la variable existente. Me explico. Aquí nos enseña, nos muestra que esto es el opuesto de la variable Q.
o símbolo Q. Cuando Q es cierto, el opuesto de Q es falso. Cuando Q es falso, el opuesto de Q es cierto. Y así consecutivamente. Cuando Q es cierto, el opuesto de Q es falso. O cuando Q es falso, la negación o el opuesto de Q es cierto. Así también lo podremos ver con P. Cuando P es cierto, la negación o el opuesto de P es falso. Cuando P es cierto nuevamente, podemos ver que la negación es falsa. Pero cuando P es falso, podremos observar que el opuesto o la negación es cierta. Y así consecutivamente, simplemente el opuesto de cada variable que se muestre. Muchas gracias, espero que les sirva de algo esta información y hasta luego.